Continuamos con el desarrollo de ejercicios. Para caso vamos a iniciar con ejercicios relacionados con las macros. ¿Qué es una macro? Son conjuntos de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una función. En el caso de Excel, el lenguaje empleado en el uso de las macros es el VBA Visual Basic por aplicaciones. Las macros son útiles, entre otras cosas, porque nos permiten la automatización de tareas repetitivas y esto nos hace que se generen unos informes mucho más claros, que podamos ir registrando datos dentro de una base de datos mediante un formulario, como por ejemplo. Y precisamente vamos a ir desarrollando un ejercicio específico, paso a paso, para que lo podamos entender. Es importante, igual que en todas las clases, que ustedes realicen la revisión del material de ayuda en cada clase, previo a esa clase, para que podamos entender cada uno de los ejercicios. Aquí ustedes pueden encontrar en cada una de las clases material de ayuda, les va a servir muchísimo y que está muy claro para el desarrollo luego, posteriormente, de estos ejercicios. Entonces vamos a generar un formulario en el cual vamos a tener específicamente una primera parte que es un formulario con algunas características para ingresar datos. Y esa hojita la vamos a llamar registro, porque aquí es donde vamos a registrar los datos. Posteriormente hay otra hoja que la vamos a llamar específicamente datos, que es donde vamos a dejar todos los datos. ¿Sí? Se va a llenar esa base de datos acá dentro de esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos inicialmente a ponerle como un colorcito a esta parte, ese fondo, pues para que quede un poco más específico, que se vaya viendo un poco mejor. Vamos a generarle también aquí a esto un color específico para que me permita ir manejando ese formulario de una manera más clara, más específica. Entonces ya nos está quedando un poco mejor. La visualización es fundamental también. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Coger las características referentes a todo lo que tiene que ver con los ítems de nuestro registro, de nuestra tabla de registro. Y le vamos a decir control C, la copiamos, vamos luego a la hoja de datos que está al otro lado, me ubico en la fila 8, podría ser fila 8 dentro de esa parte, y le voy a decir clic derecho, pegado especial, le voy a decir que tome valores y que los pueda transponer, que pueda transponer esos valores. De inmediato, como vemos, ya quedaron traspuestos esos valores, que pues en este caso es fundamental dejarlos de una manera clara para que se puedan ingresar el resto de datos, porque esta va a ser nuestra base principal. Esta base de datos la puedo tener aquí en otra hoja, en otro libro, la puedo tener en otra área específica, no hay ningún problema. Lo importante es poderla invocar. Luego seleccionamos, le vamos dando también un formatico acá de un color más específico. Luego podemos ir rellenando la otra área que nos permita tener algo más claro, es decir, llenando ese formulario, esa base de datos que nos quede de una manera específica. Luego vamos a generar por debajo de los encabezados, ¿sí? Un color para esa fila que la voy a dejar libre ahí porque va a ser la que me va a permitir inmovilizar los paneles posteriormente para que cuando se ingresen los registros vayan, es decir, acomodándose uno secuencialmente después del otro, porque esa es una parte fundamental al momento de poder realizar un tipo de actividad de estas. Ya seleccionando esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la opción de inmovilizar los paneles para que me permita generar una vista un poco mejor. Inmovilizar paneles, ¿sí? De inmediato. Perdón, porque no lo cogí como era, no cogí la fila correspondiente, nuevamente inmovilizar paneles. Ahora sí, ya veo que ya quedó inmovilizado el panel. A continuación, me devuelvo para el formulario, el registro, el área de registros.
Y dentro del código, pues vamos a hacer una numeración a nivel de los registros que se van llevando a cabo en los diferentes conteos. Entonces, para esto debo utilizar la función contar, ¿sí? Para que vaya formulario 1, formulario 2 o formulario A1, formulario A2, etcétera, ¿sí? Necesitamos ir contando. Entonces, función contar, doble clic. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir de inmediato, ¿sí? Voy a ir de inmediato a luego a donde voy a ubicar ese conteo, que es en la hoja de datos. Hoja de datos. Y voy a seleccionar desde debajo del encabezado, selecciono con control shift, flecha abajo, control shift, flecha abajo. Y como ya vemos, básicamente ya quedó listo una fórmula. Ya tenemos establecida una fórmula que nos generó la función contar. Y aquí la vemos en la barra de fórmulas, ¿sí? ¿Para qué? Para que sobre ese área especificada vaya haciendo un conteo. Simplemente cerramos el paréntesis, le decimos más y a continuación le decimos que incremente en 1 siempre, que haga siempre el incremento en 1. Eso es lo que le estamos indicando con esta fórmula, que haga el incremento en una posición más. Y le digo Enter. Aquí ya me puso entonces el número 1. Pero necesitamos darle una mejor configuración a ese valor a nivel de registro y numeración, porque pues el número 1 está como muy solito ahí. Quisiéramos que de pronto, pues si van a ingresar muchísima información, pues llega un momento en que se puede llenar la totalidad y entonces ya nos toca combinar letras y números. Por ejemplo, factura o registro A2, factura A001, etcétera. Entonces vamos a darle un valor diferente. Nos ubicamos ahí donde ubicamos la fórmula y le vamos a decir clic derecho, formato de celdas y vamos a ir personalizada y en tipo, aquí vamos a quitar ese que aparece ahí como general y le vamos a poner la letra A mayúscula, el backslash, la barra que está acostada hacia el lado izquierdo y le vamos a poner 4 ceros, puede ser, para que me permita una numeración amplia. Eso es lo que estamos buscando, tener una numeración bastante amplia dentro de esta parte. Y le decimos aceptar. ¿Sí? Entonces ahí en esta parte ya hemos puesto, como ustedes lo pueden apreciar, una numeración bastante amplia. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahí? Básicamente, ubicarle una numeración clara. Luego seleccionamos en nuestra hoja, ¿sí? Correspondiente a los datos, vamos a seleccionar una con control shift a dónde es que queremos que esa numeración básicamente vaya quedando, ¿sí? Que vaya quedando específicamente, se vaya generando. Y eso va a quedar en la columna A, donde está el, eh, el código específicamente. Entonces aquí básicamente seleccionamos esa parte. No vamos a dejar, no vamos a tomar la fila que está por debajo del código porque esa fue para fijar el panel ahí específicamente. Entonces tomamos desde la fila 10 hacia abajo, en este caso, para cuestiones de este ejercicio, y ya ustedes de pronto si lo hacen en otra fila, pues lo toman de acuerdo a donde hayan hecho esa fila. Clic derecho sobre esa selección, formato de celda, personalizada, y vamos a escoger el tipo de numeración que solicitamos y le decimos aceptar. Y le decimos aceptar. Ya entonces ya quedó listo. Luego nos vamos entonces nuevamente a la hoja de registro, ¿sí? Y vamos a crear unos botones. Necesitamos crear unos botones, ¿sí? Crear unos botones. Y aquí vamos a empezar a grabar nuestras macros, ¿sí? Importante entonces crear unos botones que me permitan trabajar
Claro, entonces vamos a configurar o a tener unos botones a nivel de guardar y a nivel de datos. A nivel de guardar y a nivel de datos. Aquí vamos a insertar, la opción insertar, ilustraciones, eh, formas, y aquí podemos tomar un botón, ¿sí? Que queramos, lo dejamos por acá, le decimos copiar, pegar, y ya tenemos dos botones. ¿Sí? Tenemos dos botones ahí. ¿Mm? Entonces, vamos a ir a editarlo. Vamos a ir a editarlo, editar texto. Y por aquí le voy a poner el nombre al primer botón, que se llame guardar. Vamos a ponerlo en mayúscula. Guardar. Guardar. Y vamos a hacerlo un poco más amplio. Vemos que nos quede un poco más amplio. Correcto. Lo arrastramos. ¿Ya? Y vamos a tomar el otro botón y le vamos a poner el nombre de datos. Derecho, editar, texto. Y este señor va a ser datos. También lo tomamos y lo hacemos mucho más amplio. Por ahí de 20. Exacto. Y ya tenemos entonces dos botones aquí, correspondientes a lo que vamos a necesitar dentro de esta parte. ¿Mm? Entonces, me voy a ubicar en el botón datos, me ubico en el botón datos, ¿sí? Me ubico en el botón datos. Aquí vamos a empezar a grabar nuestras macros, ¿sí? Debemos de mirar específicamente, ¿sí? Que necesitamos tener claridad al momento de grabar las macros. Hay una serie de características que debemos de tener en cuenta y que vamos a tomar a continuación. Entonces tenemos lo siguiente. En vista, vamos a tener la opción al lado derecho. Claro, cada computador tiene algunas características diferentes. Vamos a tener la opción de ver macros y guardar macros. Aquí vamos a guardar una macro, ¿sí? Vamos a grabar una macro, perdón. Y esa macro la vamos a llamar datos. Aquí, como tal, todavía no he empezado a grabar la macro. Me dice que a dónde lo voy a guardar. Le voy a decir que en el libro de macros, si yo quiero hacerle una descripción, acá le hago una descripción en el cual yo puedo indicar que esta macro es la que me permite ir directamente a la base de datos X o Y. Es una descripción prácticamente muy sencilla que podemos hacer, o si quiere, para efectos de este ejercicio, pues la dejamos sin descripción. Y a continuación, entonces, aceptar, aceptar. Aquí ya se está grabando la macro. Aquí ya se está grabando la macro. ¿Qué es lo que debo hacer? Este botón de datos quiero que me lleve al formulario de datos. Entonces, voy allá y me ubico en la celda A1. Me ubico en la celda A1. Y de inmediato, entonces, detengo la macro. Detener macro. Ya. Me devuelvo al botón de registro, clic derecho sobre el botón y le digo agregar macro. Y escojo la macro que acabé de crear, que en este caso se llama datos. ¿Listo? Le doy clic y ya me está llevando al otro formulario. ¿Correcto? Ya me está llevando al otro formulario. Entonces ahora necesito también aquí tener la posibilidad de grabar una macro. Entonces para esto voy a insertar también un botón, un botón. Y voy a coger uno similar al que ya teníamos allá. Le voy a editar acá, editar texto, y le voy a decir registro.
registro, registro. Lo señalo y lo dejo un poco más amplio. Sí, le doy un valor mucho más amplio para que quede específico. Registro. Y registro, entonces me ubico sobre registro y voy a ir a datos, perdón, a vista, voy a ir a vista y voy a ir a grabar otra macro. Le digo macro, grabar macro y le voy a decir registro, registro. Si quiero ponerle una descripción, le pongo una descripción, lo voy a guardar ahí. Tecla de método abreviado, si quiero utilizar una tecla con control más otra tecla, también lo puedo hacer para ubicar las macros o para manejar las macros de un lugar a otro. En este caso lo vamos a dejar así y voy a empezar a grabar la macro. Voy a empezar a grabar mi macro en este caso, en este momento. Lo siguiente es decirle aceptar, aquí ya empieza a grabarlo. ¿Y qué hago? Voy a registro y me ubico donde quiero que me traiga esa macro. Y le voy a decir que ahí básicamente en el botón a nivel de conteo o en la parte del código. Y lo que hago es posteriormente detener la grabación, detener la grabación. ¿Sí? Voy al botón de registro, a la hoja que teníamos, al botón que acabamos de crear y le voy a decir agregar macro. Y aquí está, registro, listo, y verificamos. Y ya me está llevando allá, y si yo le digo datos me está llevando allá y luego me está devolviendo. Eso básicamente entonces es la forma de ir creando y grabando nuestras macros. Una forma pues que si la vamos mirando eh, con claridad y detenidamente, pues se tiene una secuencia y se tiene una lógica para esto. Posteriormente vamos a ir a la opción guardar, ¿sí? Vamos a iniciar a grabar nuestra macro guardar para poder generar todo lo que tiene que ver con nuestros informes y demás. Entonces, estamos en el botón guardar, correcto, el botón guardar, ¿sí? Y vamos a grabar la macro. Le decimos guardar macro, grabar macro. Siempre es importante que ustedes antes de iniciar a grabar la macro, pues tengan en cuenta eh, qué es lo que van a realizar, ¿sí? Tener en cuenta a dónde quieren asociar esa macro. Y luego, ahí sí ya, entonces, definen qué es lo que van a hacer. Entonces vamos a ir a guardar. Clic derecho, grabar macro. Le vamos a poner un nombre. Grabar. Grabar. Ponle aquí macro. Sí, grabar macro. A continuación de que le diga aceptar de inmediato, él empieza a grabar todo lo que yo vaya haciendo. ¿Mm? Todo lo que yo vaya haciendo. Entonces, luego de aceptar, vamos a ir a la hoja datos. No es correcta. Listo, no es, la sintaxis no es correcta. ¿Sí? Entonces, porque dejé un espacio, no debo dejar un espacio. Entonces, grabar, solo lo voy a dejar como grabar. ¿Listo? Entonces ya tenemos toda la parte de el botón grabar. Ya está corriendo la grabación. Posteriormente, entonces voy a ir a la hoja datos y me voy a ubicar el rango en el cual quiero o seleccionar el rango de la fila total debajo del encabezado, dejando la fila de por medio, la que utilizamos para fijar. Aquí le voy a escribir entonces, le voy a ubicar acá dentro de esta parte, clic derecho, insertar, y aparece una brochita, ¿sí?
Y en esa parte de la brochita, en esa pestañita, la voy a escoger y le voy a decir el mismo formato de abajo, el mismo formato de abajo. Y ya quedó el mismo formato de abajo. Luego, ¿qué vamos a realizar? Nos vamos a ir otra vez a la hoja registro y voy a seleccionar toda la parte de los campos a nivel donde se va a ingresar los datos, incluyendo la del código, incluyendo la del código. Y luego le decimos control C, es decir, está copiando en el momento todo. Nos devolvemos, ¿sí?, a la hoja de datos y seleccionamos la fila debajo del encabezado, dejando una fila de por medio, ¿sí?, es decir, la que hicimos fijación, es decir, lo vamos a hacer así, de esta manera, seleccionando esta parte, y le vamos a decir clic derecho, pegado especial, y nos sale esta ventana, nos sale esta ventana. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en esta parte? Tomar la opción de valores, y vamos a decirle que debe hacer transposición, transponer, que debe transponer, ¿sí? Y luego le decimos aceptar. Y aquí, como vemos, ya quedó el primer reporte, el primer código como tal. Luego voy a volver a la hoja de registro, ¿sí? A la hoja de registro. Y borramos con la tecla suprimir, ¿sí? Una a una las celdas donde se introducen los datos, menos la del código. Entonces aquí señalo esa, suprimir, señalo la otra, suprimir, señalo la otra, suprimir, señalamos esta otra, suprimir, señalamos esta otra, suprimir y suprimir. Verifiquemos por aquí que no nos haya quedado nada. Sí, para que no vayan a quedar fórmulas y que esto me genere algún tipo de inconveniente. Luego, vamos a ¿qué? A detener la macro, a guardar ya, ¿sí? A detener nuestra macro, ¿sí? Detener grabación. Ya detuvimos la grabación. Dentro de esa parte, vamos a ir al botón guardar y le asignamos la macro que hemos creado. Asignar macro. Y por aquí hay uno que se llama... ¿Cuál fue el que acabamos de guardar, grabar, creo, registro? Sí, le puse fue grabar. Bueno, listo. Grabar, aceptar. Y ya quedaría supuestamente listo. Vamos a ver si agregamos aquí algo ya. Por ejemplo, cliente Cali, empresa ladrillería, ciudad, Bogotá, zona cuarta, dirección, calle 12, teléfono 33333. Guardar. De inmediato vamos a la hoja, datos. Y ya me empezó a guardar mi información de una manera específica, de una manera clara y de una manera ordenada. Me devuelvo a la parte de registro y ingresamos el siguiente dato. Cliente. Vamos a incluir aquí el cliente Unipanamericana. Unipanamericana, en la universidad. Cliente, compensar. Ciudad, Bogotá. Entonces llega una tilde, Bogotá. Zona, quinta. Dirección, calle 26. Y teléfono
5555. Guardar. Y vamos a datos. Y como vemos, está guardando toda la información en un orden específico y voy teniendo mi base de datos bien especificadita y realizada mediante macros. Importante que hagan, lógico, también ustedes un análisis muy claro de lo que siempre van a querer realizar, que hagan lectura de los ejercicios y material de apoyo que hay acá en esta actividad de aprendizaje y que también pues puedan ustedes realizar una serie de ejercicios similares a estos para que los puedan tener en cuenta y realizando los ejercicios es que podemos aprender un poco más. Muchas gracias.